Hola a todos, el tema del día de hoy es la microbiología de las infecciones del sistema cardiovascular. Cuando hablamos de las infecciones del sistema cardiovascular, en esta clase nos vamos a referir a los siguientes temas: bacteriemias, endocarditis, infecciones de dispositivos cardiovasculares no valvulares, ya veremos cuáles, miocarditis, pericarditis y mediastinitis. Vamos a empezar por las bacteriemias. Las bacteriemias es la presencia de bacterias viables en sangre, lo que se demuestra con el crecimiento de las bacterias en un hemocultivo. Las bacteriemias son un subconjunto del grupo de las infecciones de torrente sanguíneo, que si bien lo usual es que ocurran por bacterias, y en este caso, repito, las llamamos bacteriemias, también pueden ser por hongos y las llamamos fungemias. Si los hongos son del grupo de las cándidas, los llamamos candidemia. Si son otras levaduras, pues les damos el nombre que corresponde. Entonces podemos hablar de fungemias por cándida o fungemias por tricosporon, etc. Hay una cosa importante cuando ya nos referimos específicamente a las bacteriemias con I, porque son bacterias, y es que toda bacteriemia es un epifenómeno. ¿Qué quiere decir? Que las bacteriemias son manifestaciones de un foco. Entonces, siempre hay un foco y el foco podemos conocerlo o no. Cuando desconocemos el foco infeccioso que causa la bacteriemia, hablamos de una bacteriemia primaria. Si conocemos el foco, pues hablaremos de una bacteriemia secundaria. Y la microbiología va a depender del foco. No es lo mismo si el foco es originalmente una neumonía, si es una infección urinaria o si es una infección gastrointestinal. Dentro de las bacteriemias, el agente más usual es el Staphylococcus aureus, y seguido del Staphylococcus epidermidis, especialmente por su relación con los catéteres venosos, sobre todo los catéteres venosos centrales. Pero también, aparte de la epidermidis, entran todos los estafilococos coagulasa negativos. Pero no solamente los estafilococos causan bacteriemias, también pueden ser causadas por la Escherichia coli, especialmente desde un foco urinario, la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis y la Pseudomonas aeruginosa. Como las bacteriemias son manifestaciones de un foco, el tratamiento dependerá del foco de la infección. Así que el antibiótico que debemos elegir no solamente debe permanecer en sangre, sino fundamentalmente debe penetrar al foco de donde proviene la infección. Por lo tanto, esa elección va a depender muchísimo del foco, y cuando el foco es desconocido, preferiremos medicamentos que tengan una muy buena concentración en el torrente sanguíneo. Dado que el cultivo es indispensable para hacer el diagnóstico, es decir, no podemos hablar de un diagnóstico de bacteriemia sin hemocultivos positivos, el tratamiento se puede hacer dirigido ya que conoceremos el microorganismo y adicionalmente podremos establecer su susceptibilidad a diferentes antimicrobianos. En bacteremias sin foco, el tratamiento lo elegimos de acuerdo al foco más probable, un foco urinario, el tracto gastrointestinal, etc., y la estadística local de los hallazgos de bacteriemias que se hacen en la institución. La fisiopatología es compleja, pero la vemos resumida en esta gráfica tomada de la infectología de Mandel. Vamos a empezar por el lado izquierdo y vamos a hablar del endotelio valvular, el cual puede verse despulido, afectado, dañado, bien sea por trauma, por turbulencia o por cambios metabólicos, lo cual va a llevar a que en estos desprulimientos se comience a formar un trombo, que es un depósito de fibrina y plaquetas,
y esto va a llevar a una endocarditis trombótica no bacteriana, es decir, todavía no se ha infectado. Por otra parte, vámonos a la parte derecha del gráfico y encontramos que vamos a encontrar membranas mucosas u otras superficies que se encuentran colonizadas por bacterias. Esto va a llevar a que un trauma en estas localizaciones facilite la formación de bacteriemia, el tema anterior. Esto va a llevar a que se adhiera a estos trombos no infectados y estos trombos no infectados al infectarse se colonizan y las bacterias comienzan a crecer ahí y se forma lo que llamamos una vegetación. Esta vegetación madura y ya es lo que nosotros llamamos una endocarditis. El problema de estas vegetaciones es que suelen ser lábiles y pueden dar lugar a la formación de émbolos, que son fragmentos de trombo que se desprenden y que pueden ir a cualquier otra parte de acuerdo a la circulación. Si están en el corazón derecho hacia el pulmón, si están en el corazón izquierdo hacia cualquier parte de la circulación, incluyendo el sistema nervioso central. Pero como son trombos infectados, estos émbolos, pues las bacterias que viajan con ellos pueden causar siembras infecciosas. No todas las bacterias tienen la misma facilidad de causar endocarditis. Entonces vamos a ver que una de las principales es el Staphylococcus aureus, seguido de los estafilococos coagulasa negativos. También se encuentran los streptococcus, los enterococos, sobre todo el Faecium y el fecalis, las bacterias miembros del grupo Hasec y la Coxiella burnetii. En la tabla de la derecha vemos qué tan probable es que una bacteria esté relacionada con endocarditis y vemos como, por ejemplo, el Streptococcus mutans por cada 14.2 veces que está en una endocarditis solamente está una vez en una endocarditis. Así es como se interpreta esta gráfica. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, el Enterococcus fecalis, vemos que por cada endocarditis hay 1.2 bacterias no asociadas a endocarditis, hasta llegar, por ejemplo, a los estreptococos del grupo A, como el neumococo, que por cada endocarditis se presentan 32 bacteriemias no relacionadas con endocarditis. Cuando miramos otros agentes etiológicos, pues miramos las endocarditis micóticas, en las cuales Candida son los agentes más frecuentes. Sin embargo, Aspergillus en el escenario de válvulas protésicas, principalmente, pero no exclusivamente, también puede presentarse. Otros hongos como Histoplasma o Cryptococo eventualmente pueden presentar también endocarditis con una mortalidad alta y una pobre respuesta a tratamiento. Streptococcus pneumoniae, que veíamos en la tabla anterior, tiene poca frecuencia de endocarditis, también puede presentarla y en ocasiones con manifestaciones embólicas importantes, tanto en pulmón como en sistema nervioso central. Adicionalmente, los gram negativos también pueden causar endocarditis. Vemos un código QR en la derecha de la diapositiva con un enlace en la parte de abajo, que es el que dirige el código QR, en el cual podemos tener un poco más de información sobre cuáles son los microorganismos que forman el acrónimo HASEC. Sin embargo, aunque las endocarditis son causadas por bacterias o por hongos y suelen manifestarse a través de bacteriemia o fungemia, podemos encontrar endocarditis de cultivo negativo. Y una de las principales razones es por el uso previo de antimicrobianos, que reduce la sensibilidad de los hemocultivos y hace mucho más difícil aislarlos. Sin embargo, hay bacterias como la Coxiella burnetii y la Bartonella henselae que causan endocarditis y no se pueden recuperar a través de cultivos, sino que su diagnóstico se hace a través de pruebas de serología buscando títulos de anticuerpos o su correspondiente elevación. Adicionalmente, hay otras bacterias que pueden ser más difíciles de recuperar en los hemocultivos. En la diapositiva pasada hablábamos del grupo HASEC, pero también podemos encontrar streptococci que son nutricionalmente exigentes y que tienen más dificultad para ser recuperados. El género Abiotrophia, la gemela y la granulicatela, entre ellos. Y adicionalmente, en pacientes con factores de riesgo, especialmente aquellos que trabajan en frigoríficos como los matarifes, podemos encontrar la brucela como causa de endocarditis. Estos son datos de Colombia sobre la frecuencia de endocarditis. Este es un estudio hecho en la Fundación Cardioinfantil de 144 pacientes realizado como una tesis de medicina en la Universidad del Rosario. Un estudio retrospectivo realizado entre 2002 y 2012 que identificó como factores de riesgo predisponentes para las endocarditis infecciosas la carencia de cualquier factor de riesgo en más del 25%, casi el 30%, pero la presencia de dispositivos prostésicos más o menos en la misma proporción, enfermedad cardíaca estructural en un 24%, hemodiálisis en un 14%, inmunosupresión en un 9%, endocarditis infecciosa previa en un 7%, procedimientos invasivos en un 6%, fiebre reumática, que previamente era el principal factor de riesgo predisponente para
endocarditis infecciosa en un 3% y el uso de drogas intravenosas no se asoció en este estudio, no alcanzó el 1%. La bacteria más frecuentemente identificada fue Staphylococcus aureus, seguida de los Staphylococcus coagulasa negativo como grupos. Adicionalmente, el Streptococcus viridans en un 14%, el Enterococcus fecalis en un 9%, microorganismos del grupo JASEC en un 4%, Cándida con un 4%, Pseudomonas aeruginosa y E. coli en un 3%, Klebsiella pneumoniae en un 1% y otros microorganismos sumados dieron el 22%. Adicionalmente, tres cuartas partes de las endocarditis ocurrieron en válvulas nativas, un 7,75% en prótesis mecánica, es decir, en prótesis metálica, mientras que un 15%, aproximadamente un 14,08% en prótesis biológica, es decir, en prótesis tomadas de corazón de cerdo, y encontramos un 1,41% de casos de endocarditis no valvulares. Recordemos que la endocarditis es la infección de superficies recubiertas por el endocardio, no exclusivamente de las válvulas. Cuando miramos en la tabla de la derecha en qué válvulas ocurrieron, vemos que un 49,65% fueron en la válvula aórtica, 35,66% en la mitral, o sea, el corazón izquierdo responde por más del 85% de los casos, la tricuspidia en un 5,59%, más de una válvula en el 7%, y entre las no valvulares, las comunicaciones interauriculares y interventriculares aparecen marcadas en azul y en naranja con un 1,4 y un 0,7%. Pero aparte de las válvulas protésicas, pues podemos tener otros dispositivos intravasculares que también pueden presentar infección. Aquí cuando hablamos de las infecciones de dispositivos intravasculares, de las cuales los más frecuentes son los dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables, o DESI. Los más frecuentemente utilizados son los marcapasos, que cada vez son más complejos, ya no solamente con un electrodo, sino a veces con dos o tres. Adicionalmente, los cardiodesfibriladores, que no solamente marcan el paso, sino que se adicionalmente identifican episodios de taquicardia ventricular, pueden realizar una desfibrilación directamente contra el endocardio, o sea, cardiodesfibriladores, y en fallas cardíacas muy graves en los cuales la relación del latido entre aurículas y ventrículas se ha perdido, los resincronizadores permiten no solamente marcar el ritmo, sino adicionalmente marcar la secuencia en la cual se va a despolarizar primero aurículas y luego ventrículos. En pacientes que tienen fallas cardíacas muy severas, pero que todavía no han encontrado trasplante cardíaco, se pueden utilizar dispositivos de asistencia ventricular izquierda, que podríamos decir son ventrículos izquierdos que le implantamos a los pacientes para que le ayuden con esa falla cardíaca. Y adicionalmente podemos tener prótesis o injertos vasculares para reparar segmentos de arterias dañados, como los aneurismas en aorta, sea aorta del callado, aorta infrarrenal, aorta suprarrenal, etc. Estos dispositivos tienen unas tasas de infección y unos factores de riesgo que se establecen cuando tenemos un marcapasos permanente. La tasa de infección puede ser tan baja como 0,13% hasta el 20%, la cual ya es alta. Un cardiodesfibrilador implantable tiene más o menos un 0,3 a un 3,2% de riesgo de infección. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda tienen una tasa de infección mucho más alta, entre el 13 y el 80%, las derivaciones ventriculoatriales entre el 2,4 y el 9,4%, y el resto suelen tener una tasa de infección muy rara. Cuando miramos ya dispositivos no intracardíacos sino arteriales como los stent vasculares periféricos que permiten recuperar la permeabilidad de arterias ocluidas, vemos que la tasa de infección es baja, entre el 0,05%, es decir, el 5 por 10.000 y el 4%. Los injertos vasculares, incluyendo las fístulas que se realizan para hemodiálisis, entre un 1 y un 6%. Los balones intraórticos, entre menos del 5% hasta un 27%, por ejemplo, y los filtros de vena cava que se pueden utilizar, en este caso dispositivos venosos, para disminuir el riesgo de un tromboembolismo pulmonar, tiene una tasa muy rara de infección. ¿Cuáles son los factores del riesgo? Hay unos que están relacionados con el hospedero, como la edad, entre más viejo mayor riesgo, las condiciones comórbidas, especialmente aquellas que implican un daño de la inmunidad, como la diabetes mellitus, pero también la falla cardíaca, la falla renal y el cáncer. Adicionalmente, la presencia de un catéter venoso central tunelizado, como los catéteres de hemodiálisis, la anticoagulación crónica, la terapia de corticosteroides de larga duración, en más de 14 días a una dosis superior a 15 miligramos diarios,
y la presencia de bacteriemia de un foco distante, especialmente Staphylococcus aureus, que tiene una gran capacidad de adherencia a muchísimas superficies. En cuanto a los factores relacionados directamente con el dispositivo, tenemos la historia de múltiples procedimientos para manejar o manipular el dispositivo, la infección previa de estos dispositivos cardiovasculares, la presencia de más de 2 electrodos, es decir, sobre todo los resincronizadores, los electrodos epicárdicos, no endocárdicos, cuando tuvieron que dejarse abandonados electrodos en el endocardio porque por retiro del marcapaso estos se quedaron adheridos al endocardio y no pudieron retirarse, y la manipulación revisiente del marcapasos, por ejemplo, como cuando se hace una resincronización del mismo o cuando se cambia el generador, y otros relacionados con el procedimiento como la fiebre dentro de las 24 horas de la implantación, la necesidad de poner un marcapasos temporal antes de un marcapasos definitivo, el no utilizar profilaxis antimicrobiana, si bien esto es un procedimiento quirúrgico limpio, al dejar una prótesis o un dispositivo en el interior requiere profilaxis antimicrobiana, la inexperiencia del operador, no es lo mismo que ponga un marcapasos, un interno, un residente 1 de cardiología o un hemodinamista o en este caso un electrofisiólogo experimentado, y adicionalmente que haya quedado un hematoma posoperatorio u otras complicaciones en el bolsillo en donde colocamos el generador del marcapasos. ¿Quiénes causan estas infecciones? Entonces, en un primer lugar vamos a encontrar que los estafilococos coagulasa negativas como Epidermidis, Hemolyticus, etc. En segundo lugar, el Staphylococcus aureus y otros cocos gram positivos en un 4%, bacilos gram negativos en un 9%, más de un microorganismo el 7%, hongos en un 2% y cultivo negativo en un 7%. Nuevamente la gráfica es tomada de la infectología de Mandel. Y cuando ya nos fijamos en los dispositivos de asistencia ventricular, vamos a ver que hay diferentes formas en que se puede presentar la infección dado que son dispositivos complejos. Entonces podemos ver que podemos tener una infección específica del dispositivo de asistencia ventricular, bien sea de la bomba, del bolsillo donde está la bomba, o de las cánulas. Adicionalmente, pues podemos encontrar endocarditis o pericarditis, podemos encontrar neumonía, podemos encontrar mediastinitis y podemos encontrar bacteriemia asociada al dispositivo. ¿Quiénes son los que causan las infecciones en estos dispositivos? La suma del Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos suman más del 50% de los casos, pero los enterococos, enterobacter y Pseudomonas aeruginosa también pueden estar presentes. En esencia, cualquier enterobacterial y cualquier bacteria puede estar asociada, pero estos son los que más frecuentemente causan la infección. Cuando miramos los injertos y prótesis vasculares, nuevamente los estafilococos coagulasa negativos toman la delantera, siendo 1 de cada 3 de los casos, Staphylococcus aureus 3 de cada 10, el 30%, Escherichia coli, en este caso ya comienza a tomar un papel un poco más relevante que lo que veíamos en los dispositivos de asistencia vascular, cardíaca, perdón, con un 15%, Pseudomonas aeruginosa un 8%, Klebsiella pneumoniae un 2%, Enterococo el 5%, Cándida un 2%, cultivo negativo un 4% y estreptococos un 1%. A diferencia de las endocarditis usuales, aquí los estreptococos son infrecuentes. Cuando hablamos de miocarditis, se trata de una enfermedad inflamatoria que afecta el músculo cardíaco y su función, y la principal manifestación es una falla cardíaca sin causa evidente. El grupo etario donde más vemos las endocarditis son los niños y los adolescentes, y por esa razón cuando vemos fallas cardíacas en ellos, generalmente tomamos electrocardiogramas que nos muestran algunos cambios sugestivos asociados a dolor torácico y pues las arritmias que ya mencionaba después de una rinofaringitis viral. Y las miocarditis pueden ser causadas por múltiples agentes infecciosos y los virus son quizá los más frecuentes, siendo en los últimos 2-3 años el coronavirus, el SARS coronavirus 2, uno de los agentes más discutidos en la actualidad por su frecuencia en el entorno de la pandemia. Esta tabla no la voy a leer completa, pero nos muestra cuál es la enorme frecuencia de los virus como causa de miocarditis, siendo esencialmente los Coxsackie una de las principales causas, pero también lo podemos ver asociada a bacterias como la Brucella, el Campylobacter, ciertos Corynebacterium, algunos hongos, Aspergillus, Candida, Blastomyces, coccidioides, y para nosotros, especialmente en nuestro territorio, parásitos como el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas. En África, el Trypanosoma gambiense y el Trypanosoma rhodesiense, causantes de la enfermedad del sueño, y no transmitidos por un mosquito, sino por la mosca CC,
como el grupo que alguna vez sonó, pero que realmente toma su nombre de esta mosca, y el toxoplasma, que nosotros lo vemos más asociado a otro tipo de manifestaciones, toxoplasmosis pulmonar, toxoplasmosis cerebral, especialmente en el entorno de los pacientes con VIH, pero que también puede causar miocarditis. Las miocarditis también pueden tener causas no infecciosas, las cuales están relacionadas en la tabla 86.2, nuevamente tomada de la infectología de Mandel, como enfermedad vascular colágeno, siendo fundamental el lupus eritematoso sistémico, pero no exclusivamente, también esclerosis sistémica, artritis reumatoide, la dermatomiositis, polimiositis, la enfermedad de Still, también los problemas de la tiroides como la tirotoxicosis, la púrpura trombocitopénica trombótica, el feocromocitoma y todos los que están ahí anotados. Y en la parte derecha podemos ver enfermedad de Chagas, al lado izquierdo podemos ver la magnificación de bajo poder, un 10X, y aquí a la derecha un 40X, y aquí lo que podemos ver son nidos de mastigotes de tripanosoma en este estado de mastigote, porque el otro estado lo vemos es circulando en sangre, el tripomastigote. En Colombia la enfermedad de Chagas es muy frecuente, se diagnostica especialmente en los Santanderes, pero Casanare es uno de los sitios donde más frecuentemente se identifica. La pericarditis o inflamación del pericardio no ocurre de una forma tan frecuente, pero nuevamente los virus, como los Coxsackie, nuevamente son una causa frecuente. Aquí ingresa dentro de las bacterias una muy importante que en Colombia siempre se debe sospechar el entorno de pericarditis, no porque sea la más frecuente, sino por sus riesgos, que es el Mycobacterium tuberculosis. Pero Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y muchos otros pueden producir pericarditis purulentas. Hongos como Aspergillus, Candida blastomyces y muy especialmente Histoplasma, que puede causar pericarditis, son algunos de los agentes micóticos identificados. Y entre los parásitos, Entamoeba histolítica, Toxoplasma gondii, Toxocara canis y esquistosoma, muy infrecuente el esquistosoma en Colombia, podemos identificarlos también como causas de esta afectación. Cuando hablamos de mediastinitis, vamos a hablar de ese espacio virtual que se forma entre las hojas de las pleuras y que contiene por una parte el corazón, los grandes vasos y que está limitado por los pulmones. De eso hablamos cuando hablamos de mediastino. Tenemos varias causas de mediastinitis, siendo una de las más importantes la perforación esofágica, pero también podemos verlo como infección descendente, como complicación de una infección de piel y tejidos blandos a nivel del cuello, por el drenaje de los espacios faciales, especialmente el que se suele llamar el espacio peligroso, pero también puede ser una infección secundaria a cirugía cardiovascular, en este caso con un riesgo menor de mortalidad que el que puede tener la perforación esofágica o el drenaje a través del espacio peligroso de algunos abscesos de cuello, por ejemplo como el acceso retrofaríngeo. Hay una forma muy especial de mediastinitis que es la mediastinitis fibrosante que está asociada a Histoplasma capsulatum, que es una manifestación que tarda muchos años, que es infrecuente y que suele estar asociada a una gran granulomatosis con formación de calcio abundante. Entonces esto se puede ver mucho más claramente cuando uno estudia histoplasma. Afortunadamente es una manifestación muy infrecuente porque al terminar pegando y limitando todas las estructuras, el corazón carece de espacio para latir y queda completamente pegado, llevando una falla cardíaca de muy difícil manejo que requiere tratamiento con cirugía y una cirugía de muy alta mortalidad. La microbiología de mediastinitis va a depender esencialmente de cómo fue que ocurrió la mediastinitis. En la tabla 87.3, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los microorganismos que se identifican en una perforación esofágica o una infección de cabeza y cuello que tiene una microbiología similar, siendo especialmente anaerobios, Streptococcus, Actinomyces, Eubacterium, Lactobacillus, Bellonella, bacteroides, etc. Y algunos aeróbicos o facultativos como Streptococcus, Staphylococcus, Moraxella, Enterobacterias y Corynebacterium. Bueno, enterobacterales, las enterobacterias actualmente son llamadas enterobacterales. Cuando miramos las secundarias de cirugía cardiotorácica, vamos a ver un predominio interesante de los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus un 25% promedio, Staphylococcus epidermidis un 30%, pero también podemos ver bacilos gram negativos como Escherichia coli en un 5%, Enterobacter en un 10%, Pseudomonas en un 2%. Con menos frecuencia podemos ver Candida albicans, podemos ver polimicrobiana mezclando gram negativos, gram positivos y hongos en alrededor de un 10%. Otras bacterias que se portan muy ocasionalmente, Cinetobacter, Salmonella, Legionella, bacteroides. Y unas causas muy frecuentes de mediastinitis son el anthrax, la brucela, la brucelosis, la actinomicosis, la paragonimiasis, que es un parásito que podemos ver en alguna parte de San José del Guaviare y Orinoquía, y el Streptococcus pneumoniae.
Aquí tenemos una investigación realizada nuevamente por estudiantes de la Universidad del Rosario, nuevamente con la Fundación Cardioinfantil, en la cual se encontraron ciertos factores asociados a mediastinitis en 2073 revascularizaciones miocárdicas, en las cuales ustedes ven que se presentaron de 2073 en 30 de ellas mediastinitis con cultivo positivo, siendo el más frecuente Staphylococcus aureus, un 43,3% con 13 casos, Staphylococcus negativos 7, es decir, 20 de 30 fueron estafilococos, Enterobacter cloace 5 casos, Klebsiella pneumoniae 3 casos y Escherichia coli 2 casos. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos de estas infecciones cardiovasculares? Primero, que Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulase negativos están en su salsa, están en un escenario en el que pueden causar infección con mucha más frecuencia. Las enterobacterias pueden provenir de muchas partes, tracto gastrointestinal, foco urinario, etc. Y por esa razón deben tenerse en cuenta, sobre todo en las bacteriemias primarias y secundarias. Pseudomonas aeruginosa en los entornos nosocomiales es una bacteria importante. ¿Es exclusiva de entornos nosocomiales? No, también puede causar infecciones adquiridas en comunidad, pero con menos frecuencia. Como causa de miocarditis en Colombia es importante tener en cuenta el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas, y también el Toxoplasma gondii. Y para nosotros en las pericarditis, Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo que debe sospecharse y buscarse. La bibliografía fue obtenida de la medicina interna de Harrison y especialmente de los capítulos 82 a 87 de la infectología de Mandel. Muchísimas gracias a todos por su atención.